Bienvenidos todos a la continuación del curso online Tomando la mejor decisión en una inversión inmobiliaria. Esta actividad educativa parte de la colaboración de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. El contenido del curso está enfocado en el uso de uno de los métodos más utilizados a nivel mundial en el campo de la toma de decisiones complejas, aplicando métodos basados en criterios múltiples. En este caso, el proceso analítico jerárquico, Analytic Hierarchy Process, AHP. El objetivo de este entrenamiento es ofrecer conocimientos actualizados para optimizar la solución y toma de decisión para la selección de una alternativa de inversión inmobiliaria. Está especialmente dirigido a corredores inmobiliarios, tasadores, promotores, constructores, ingenieros y arquitectos. Es relevante para este video exponer las palabras de Carl Pearson, quien fue un prominente científico y matemático británico que estableció la disciplina de la estadística matemática. Lleva mucho tiempo leer las fuentes originales. En la historia de la estadística, muy poca gente se ha tomado la molestia de hacerlo. Yo podría dar muchos ejemplos de la cantidad de errores que ha propiciado esta conducta, pero me contentaré con poner 3 o 4. Es por esta razón que el contenido de este trabajo audiovisual se fundamenta en la traducción e interpretación del capítulo 1 Analytic Hierarchy Process AHP del texto de Thomas Saaty et al., que está disponible en la página web de la Creative Decision Foundation. Una jerarquía, como la presentada en el video anterior, es un modelo más o menos fiel de una situación de la vida real. Representa nuestro análisis de los elementos más importantes de la situación y de sus relaciones. No es una ayuda muy poderosa en nuestro proceso de toma de decisiones o de planificación. Lo que aún necesitamos es un método para determinar la potencia con la que los distintos elementos de un nivel influyen en los elementos del nivel inmediatamente superior, de modo que podamos calcular la fuerza relativa de los impactos de los elementos del nivel más bajo en los objetivos generales. Es necesario aclarar, por eso regresamos a la jerarquía universitaria del video anterior. Tal y como se afirma aquí, nos interesa el escenario que con mayor probabilidad garantizará la existencia continuada de la universidad. Para garantizar ese escenario, se deben determinar las fuerzas de influencia para cada nivel considerado. Entonces, ¿cómo determinamos los puntos fuertes o las prioridades de los elementos de un nivel en relación con su importancia para un elemento del nivel siguiente? En este punto, solo presentaremos los aspectos más elementales de nuestro método. La motivación psicológica de nuestro enfoque y el fundamento matemático se presentarán más adelante. En primer lugar, es necesario introducir algunos términos. Una matriz es un conjunto de números dispuestos en un rectángulo. Una secuencia horizontal de números en una matriz se denomina fila y una vertical columna. Una matriz formada por una sola fila y una sola columna se denomina vector. Una matriz es cuadrada si tiene el mismo número de filas y columnas. Es útil observar que una matriz cuadrada lleva asociados sus vectores propios y los valores propios correspondientes. En otros videos se desarrollarán y explicarán ampliamente estos conceptos. Nuestro método puede describirse ahora del siguiente modo. Dados los elementos de un nivel, digamos el cuarto,
de una jerarquía y un elemento E del nivel inmediatamente superior. Compare los elementos del nivel 4 por pares en su fuerza de influencia sobre E. Inserte los números acordados que reflejan la comparación en una matriz y encuentre el vector propio con el mayor valor propio. El vector propio proporciona el orden de prioridad y el valor propio es una medida de la consistencia del juicio. Determinemos una escala de prioridades en el siguiente ejemplo. A, B, C, D son las sillas dispuestas en línea recta que se alejan de una luz. Desarrollamos una escala de prioridad de luminosidad relativa para las sillas. Se obtendrán las valoraciones de una persona que esté de pie junto a la fuente de luz y a la que se le pregunte, por ejemplo, ¿cuánto más luminosa es la silla B que la C? Del ejemplo anterior, la persona dará su opinión sobre la luminosidad de las sillas con base en los números de comparación descritos en una tabla que se suministrará para que emita su juicio, que se introducirán en la matriz en la posición BC. Por convención, la comparación de fuerza es siempre de una actividad que aparece en la columna de la izquierda contra una actividad que aparece en la fila de arriba. Tenemos entonces la matriz de comparación por pares con 4 filas y 4 columnas, una matriz 4x4. Dados los elementos B y C de la matriz, en la posición BC, donde la fila B se encuentra con la columna C, los números acordados en la tabla son los siguientes. Si B y C tienen la misma importancia, introduzca 1. B es débilmente más importante que C, introduzca 3. B es mucho más importante que C, introduzca 5. B es demostrablemente o muy fuertemente más importante que C, introduzca 7. B es absolutamente más importante que C, introduzca 9. Con respecto al fundamento del juicio de la persona, para completar la matriz de comparación por pares, se tiene lo siguiente. Un elemento es igualmente importante cuando se compara consigo mismo, por lo que donde la fila y la columna de A se encuentran, en la posición AA, insertar 1. La diagonal principal de la matriz formada por la intersección de los elementos iguales de filas y columnas, esto es, las posiciones BB, CC y DD, también debe introducirse el valor 1. Hay que complementar la matriz de manera tal que en la posición AB se coloca 1, en la AC un 3, en la AD un 5, luego en la BC un 7, en la BD un 9 y en la CD otro 1. Inserte ahora el recíproco apropiado. Para BA es 1 sobre 1, para CA es 1 sobre 3, para DA es 1 sobre 5, luego para CB es 1 sobre 7, para DB es 1 sobre 9 y finalmente para DC es 1 sobre 1. Los números 2, 4, 6, 8 y sus recíprocos se utilizan para facilitar el compromiso entre juicios ligeramente diferentes. También utilizamos números racionales para formar proporciones a partir de los valores de escala anteriores cuando se desea forzar la consistencia en toda la matriz a partir de unos pocos juicios, es decir, un mínimo de n-1. En general, lo que entendemos por ser consistente es que cuando disponemos de una cantidad básica de datos brutos, todos los demás datos pueden deducirse
lógicamente de ellos. Al hacer una comparación por pares para relacionar n actividades de modo que cada una esté representada en los datos, al menos una vez necesitamos n-1 juicios de comparación por pares. A partir de ellos, todos los demás juicios pueden deducirse simplemente utilizando el siguiente tipo de relación. Si la actividad A es 3 veces más dominante que la actividad C, la actividad A es 6 veces más dominante que la actividad D, entonces A igual a 3C y A es igual a 6D. De ello se deduce que 3C igual a 6D o C igual a 2D y D igual a 1/2 de C. Si el valor numérico de la sentencia en la posición CD fuera distinto de 2, la matriz sería inconsistente. Esto ocurre con frecuencia y no es un desastre, incluso si uno tiene los números reales enteros para utilizar para los juicios, a menos que ocupe su atención metodológicamente para construir los juicios a partir de n-1 básicos, no es probable que sus números sean consistentes. Además, para la mayoría de los problemas es muy difícil identificar n-1 juicios que relacionen todas las actividades y de los que se esté absolutamente seguro. En una secuencia anterior se completó una matriz de comparación por pares como un ejemplo para exponer las relaciones de valores entre los elementos A, B, C y D y sus valores recíprocos. Ahora volvamos a nuestro ejemplo de la silla de luminosidad. Hay 16 espacios en la matriz para nuestros números. De ellos, 4 están predeterminados, a saber, los de la diagonal AA, BB, CC, DD, y tienen el valor 1, ya que, por ejemplo, la silla A tiene el mismo brillo que ella misma. De los 12 números restantes, una vez rellenada la diagonal, necesitamos proporcionar 6, porque los otros 6 son comparaciones inversas y deben ser recíprocos de los 6 primeros. Supongamos que el individuo, utilizando la escala recomendada, introduce el número 4 en la posición BC. Piensa que la silla B es entre débilmente y fuertemente más brillante que la silla C. Entonces, el valor recíproco, un cuarto, se introduce automáticamente en la posición CB. Una vez proporcionados los 5 juicios restantes e introducidos también sus recíprocos, obtenemos la matriz completa. El siguiente paso consiste en calcular un vector de prioridades a partir de la matriz dada. En términos matemáticos, se calcula el vector principal, que una vez normalizado se convierte en el vector de prioridades. Veremos más adelante que el brillo relativo de las sillas expresado por este vector cumple con la ley del cuadrado inverso de la óptica. A falta de un gran ordenador para resolver el problema con exactitud, se pueden obtener estimaciones aproximadas de ese vector de las 4 maneras siguientes. Primera, sumando los elementos de cada fila y luego normalizar dividiendo cada suma por el total de todas las sumas. Así, los resultados ahora suman la unidad. La primera entrada del vector resultante es la prioridad de la primera actividad, el segundo de la segunda actividad y así sucesivamente. Segunda, mejor tome la suma de los elementos en cada columna y forme los recíprocos de estas sumas. Para normalizar de modo que estos números sumen la unidad, divida cada recíproco por la suma de los recíprocos. Tercera, divida los elementos de cada columna por la suma de esa columna, es decir, normalice la columna y luego agregue los elementos en cada fila resultante y divida esta suma por el número de elementos en la fila. Este es un proceso de promedio sobre las columnas normalizadas. Cuarta, multiplique los n elementos en cada fila y saque la raíz enésima. Normaliza los números resultantes.
una ilustración simple que muestra que los métodos 1, 2 y 3 producen la respuesta esperada es cuando se utiliza una caja donde se introducen 3 bolas blancas W, 2 bolas negras B y una bola roja R. Las probabilidades de sacar una bola blanca W es igual a 1/2, la de la bola negra B es 1/3 y para la bola roja R es 1/6. De aquí se puede interpretar que la bola W tiene 3/2 veces más probabilidades de salir que la bola B y 3 veces más probabilidades de salir que la bola R, mientras que la bola B tiene 2 veces más probabilidades que la bola R. Es fácil ver que cualquiera de los primeros 3 métodos da estas probabilidades cuando se aplica a la siguiente matriz de comparación por pares consistente. El método 4 también da este resultado. Es importante notar que estos métodos dan resultados diferentes para el caso general donde una matriz no es consistente. A los efectos de comprobar la aseveración sobre las probabilidades se presentan los resultados del cálculo de los vectores de la matriz por cada método. Así está la tabla para el método 1, para el método 2, para el método 3 y para el método 4. Los resultados, que son iguales para todos los métodos, se enmarcan en un cuadro rojo. Si se hace la operación de división entre los elementos del vector referidos a las bolas W, B y R, efectivamente son las mismas relaciones entre las probabilidades de la secuencia anterior, comprobando así lo aseverado. Apliquemos ahora los diferentes métodos de estimación de la solución al ejemplo de la silla, comenzando con el método 1. Se identifica la matriz para el método 1. Se procede a la suma de las filas. Se copia la fórmula para obtener los resultados. Ahora sumamos la columna. Luego, para el cálculo de los elementos del vector, dividimos la suma por cada fila entre el total columna. Eso se repite para las demás filas. Luego se suma y los valores del vector debe ser igual a 1, obteniéndose los valores del vector 1. Para el método 2 se comienza identificando la matriz. Luego se realiza la suma por columnas. Ahora se calcula el recíproco de la suma por columna. Luego se suman los recíprocos. Y se procede a la normalización dividiendo cada recíproco entre la suma de recíprocos. Entonces ya tenemos el vector 2 con sus resultados y se procede a la suma que debe dar 1. Aquí está el resultado final del vector 2. Ahora utilizaremos el método 3. Señalamos la matriz. Se procede a realizar la suma por columna. Terminada la suma, se pasa a la normalización. Se hace dividiendo cada elemento de la matriz entre su respectiva suma de columna. Luego se fija el denominador para poder hacer la copia de la fórmula en las demás celdas.
la suma de las columnas debe ser igual a 1. Ahora los componentes del vector se obtienen mediante el promedio de cada fila normalizada. Se copia la fórmula para los demás elementos del vector. Se realiza la suma, debe ser igual a 1. Y se obtiene los componentes del vector. Para el método 4 se señala la matriz. Luego se procede a calcular la media geométrica de los elementos de cada fila. Se hace la suma de la columna. Después se hace la división entre cada elemento de la media geométrica entre la suma. Así obtenemos el vector. Para el método exacto se parte de la matriz original. Se procede a hacer la suma por fila. Terminadas las sumas, se procede con la suma de la columna. Los elementos del vector se determinan dividiendo la suma de cada fila entre la suma de la columna. Se procede a elevar la matriz a la potencia 2. Primera multiplicación de la matriz por ella misma. Se seleccionan las celdas de la matriz original y se introduce la fórmula de multiplicación de matrices mmult. Luego se selecciona simultáneamente Shift más Control más Enter para el cálculo de las celdas. Ahora se eleva a la potencia 3, multiplicando la matriz anterior por ella misma. Se sigue el procedimiento correspondiente y se determinan los valores de las celdas seleccionadas y el correspondiente cálculo del vector que difiere del anterior. El proceso de cálculo se detendrá hasta que no haya diferencia entre los elementos del vector. Ahora se hace el procedimiento para la potencia 4, obteniéndose los resultados del vector que aún difieren del anterior vector. Finalmente se eleva a la potencia 5, multiplicando la matriz anterior por ella misma, obteniéndose los resultados para las celdas y el vector. Y se observa que no hubo cambio en las cantidades al comparar los vectores, de manera que este vector es la solución exacta. En esta tabla se presentan los resultados para cada uno de los métodos utilizados para la solución al problema planteado sobre la luminosidad de las sillas. Para el método 1 se obtuvieron los resultados más bajos en comparación con los resultados de los otros métodos, mientras que en el método 2 los más altos. Para el método 4, los componentes del vector son muy similares al vector de la solución exacta. El procedimiento para obtener una estimación aproximada de la consistencia es el siguiente. Primero, multiplicamos la matriz de comparaciones de la derecha por el vector solución estimado, obteniendo un nuevo vector. Segundo, dividimos la primera componente de este nuevo vector entre la primera componente del vector solución estimado. Luego, para la segunda componente, dividir entre la segunda componente del vector solución estimado. Y así sucesivamente obtenemos otro vector. Tercero, divida los elementos de cada columna por la suma de esa columna, es decir, normalice la columna y luego agregue los elementos en cada fila resultante y divida esta suma
por el número de elementos en la fila. Este es un proceso de promedio sobre las columnas normalizadas. Cuarto, si tomamos la suma de los componentes de este vector y la dividimos por el número de componentes, obtendremos una aproximación a un número lambda máximo, denominado valor propio máximo o principal, que utilizaremos para estimar la consistencia reflejada en la proporcionalidad de las preferencias. Cuanto más se acerque lambda máximo a n, el número de actividades de la matriz, más consistente será el resultado. Para el análisis de la matriz de comparaciones es importante exponer lo referente a la desviación de la consistencia, que puede representarse por lambda máximo menos n sobre n menos 1, que llamamos índice de consistencia, IC. Llamaremos índice aleatorio, IR, al índice de consistencia de una matriz recíproca generada aleatoriamente de la escala 1 a 9, con recíprocos forzados. En el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, colegas generaron un IR medio para matrices de orden del 1 al 15 utilizando una muestra de 100 personas. Es de esperar que el IR aumente a medida que lo hace el orden de la matriz. Como el tamaño de la muestra era solo de 100, sigue habiendo fluctuaciones estadísticas en el índice de un orden a otro. Debido a ello, repetimos los cálculos en la Wharton School para un tamaño de muestra de 500 hasta matrices de 11 por 11, y a continuación utilizamos los resultados de Oak Ridge para n igual 12, 13, 14 y 15. La tabla siguiente indica el orden de la matriz primera fila y el IR medio segunda fila, determinado como se ha descrito anteriormente. La relación entre el IC y el IR medio de la misma matriz se denomina relación de consistencia, RC. Se considera aceptable un ratio de consistencia igual o inferior a 0,10. En esta secuencia se determinará el ratio de consistencia de la matriz de comparación pareada. Se parte de la solución del método 3. Para obtener el vector nuevo hay que multiplicar la matriz original por el vector. Para obtener los elementos del vector principal, se divide cada elemento por la fila del vector nuevo entre el valor de cada elemento del vector. Al sacar el promedio de los componentes del vector principal, se obtiene lambda máximo. El número de filas y columnas n es igual a 4. Ahora se calcula el índice de consistencia, que es igual a lambda máximo menos n dividido entre n menos 1. Para determinar el IR se parte del número de filas y columnas de la matriz, se va a la tabla y se entra con 4 y se obtiene un IR igual a 0,90. Para calcular el ratio de consistencia se divide el IC entre el IR y se obtiene 0,15, que es mayor que 0,10. Por tanto, el juicio del individuo es inconsistente. Como nota final, se expone que estas comparaciones y cálculos establecen las prioridades de los elementos de un nivel de una jerarquía con respecto a un elemento del nivel siguiente. Si hay más de 2 niveles, los distintos vectores de prioridad pueden combinarse en matrices de prioridad, que dan como resultado un vector de prioridad final
para el nivel inferior. Para finalizar, el ejemplo de las sillas, el vector propio señala que la silla con mayor luminosidad es la A, seguida de la B, luego de esta, la C y por último la D. Si recordamos la posición de cada silla en relación a la persona y el foco de luz, podremos comprobar que efectivamente el juicio de comparación realizado por el individuo, a pesar de la inconsistencia calculada, atinó el orden de la luminosidad de las sillas. Si queremos saber cómo es la relación entre las luminosidades de las sillas, basta con dividir los valores del vector propio correspondiente a cada silla entre las otras sillas para obtener los resultados para el análisis. En esta tabla se pueden ver los resultados para cada silla correspondiendo a los componentes del vector exacto. De manera que si queremos saber cuánto más iluminada es la silla A respecto a la silla B, solo basta dividir 0,62 entre 0,24, resultando que recibe 2,63 veces más luz la silla A con relación a la B, 6,13 veces más con relación a la C y 13,73 veces más con relación a D. Se sigue el mismo procedimiento para las demás relaciones entre las sillas. Es muy importante reiterar que todo el procedimiento expuesto en este video, que parte de la obra original del autor del método, será objeto de ampliación en los próximos videos, con información actualizada sobre el fundamento científico del AHP, con ejemplos resueltos con el uso de hojas de cálculo y de programas especializados. Hasta aquí esta parte del curso. A continuación, el video intitulado Acerca de la base teórica AHP, composición jerárquica de las prioridades.